Boreal Televisión presenta. Muy buenos días, señoras y señores, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este tiempo de Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión para toda la República Dominicana a través de Altiz 31, 20 de Aster, 76 de Claro, en la plataforma del Grupo Medrano para los cables municipales y provinciales de la región del Cibao y por supuesto en nuestras plataformas y aplicaciones para el mundo exterior, o como diría un amigo mío, allende los mares. Viernes 25 de enero, víspera del Día del Patricio Juan Pablo Duarte. Buenos días a nuestros compañeros, don Danilo Basilio y Jorge, y don Ramón Cabral de la Torre, el adorado y querido poeta de este programa. Buenos días. Atahualpa Ramírez, buenos días Ramón. ¿Y por qué tú no te limpias buenos la días. garganta antes de entrar? Pues creo que la tengo limpia, como no estoy hablando. Pues mañoso. Saludo para la teleaudiencia, esperamos que tengan buena recepción, buen video, buen audio, para que nos soporte durante los próximos 120 minutos. Buenos días Atahualpa Ramírez, buenos días Danilo Basilio y amigos televidentes de aquí y más allá. Hoy es viernes social. Sí, en este 25 de enero y como se ha dicho, víspera del natalicio de Juan Pablo Duarte. Bueno, con las informaciones, los comentarios y de hecho... en 1813. 13. ¿Verdad que sí? Bueno, el Santoral Católico nos dice que hoy es día de la conversión de San Pablo Apóstol. San Pablo, quien era un persecutor de los cristianos, porque él era de la religión de su líder, de Jesucristo, que Jesucristo no era cristiano, era judío. Entonces él, defendiendo a Jesucristo como judío, perseguía a los cristianos. Y de un momento a otro se le encaló, parece que un ser, no sé cuál fue, se dice que fue un ataque de epilepsia, porque habló incluso en lengua que no era, y respondía a quien le decía, ¿por qué me persigues? Él se convierte a cristiano. Entonces la Iglesia Católica conmemora en el día de hoy la conversión de Pablo al cristianismo. En las efemérides nacionales, ¿tú la tienes ahí? Sí, señor, en 1960 los obispos de la Iglesia Católica exigen en una carta pastoral el respeto a los derechos humanos. Petición que fue leída en la misa del 31 de enero en todas las iglesias del país. Ahí empezó el fin de la dictadura, con ese último cúmulo de problemas que tenía. Sí, pero en el año 1961, un grupo de periodistas llega al país procedente de países comunistas, invitados por Johnny Aves García y Radio Caribe. Pero según un testigo, no fue más que un engaño a Trujillo, ya que estos eran gentes reclutadas en París. Y en el año 1962, el Consejo de Estado crea la Dirección Nacional de Seguridad en sustitución de la Agencia Central de Inteligencia. Y en el 65 es inaugurado el edificio de la Escuela Urbana y Liceo Fidel Ferrer, iniciado en la administración del profesor Juan Bosch y terminado en el gobierno transitorio de Héctor García Godoy. Bueno, en 1979, el Papa Juan Pablo II inicia su primer viaje como jefe de la Iglesia Católica, visitando la República Dominicana, durante la cual bendice el santuario de la Virgen de la Alta Gracia. Y en las internacionales, en 1919, la Conferencia de Paz acepta la propuesta del presidente estadounidense Woodrow Wilson de crear una Liga de Naciones, germen de lo que sería la ONU. Y en 1950 finalmente la India se convierte en república. Sí, en el plano nacional en el año 2010, un día como hoy,
el ingeniero Eduardo Estrella, junto a un grupo de dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano, funda el Partido Dominicanos por el Cambio. Ahí están las efemérides en todo lo que Pues vamos a las noticias. acuerda el día de hoy. Así es. Bueno, las noticias están calientes en el día de hoy. Sí. Sobre todo así. con respecto a la situación en desarrollo que se está dando en Venezuela, los choques de trenes. El parte noticioso, con respecto a eso, donde se incluye a la República Dominicana en la noticia, indica que República Dominicana respaldó ayer oficialmente al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó Márquez, como titular del Poder Ejecutivo de esa nación ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en la votación de la sección extraordinaria celebrada ayer, y en la que 16 de un total de 34 Estados miembros desconocieron la legitimidad del segundo mandato de Nicolás Maduro. Los países que reconocieron a Guaidó como mandatario interino de la República Bolivariana de Venezuela fueron Argentina, Haití, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Vamos por parte, Vamos a ver. como Jack el Destripador. La República Dominicana no reconoció a Guaidó. Una cosa es usted declarar, o sea, adherirse a la posición de ilegitimidad del gobierno de Maduro. Y otra cosa es usted reconocer como presidente a Juan Guaidó en Venezuela. Y República Dominicana no reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Eso es una parte. Se ha destacado 16 países. Lo ideal, lo objetivo es decir 18 no apoyaron, que son la mayoría. O hasta ahora no han reconocido la ilegitimidad del régimen de Maduro. Y estaba leyendo, hago un paréntesis para no perder la continuidad del comentario. Nosotros los latinoamericanos, y sobre todo los que hemos sufrido en carne propia las intervenciones de Estados Unidos en nuestros países, debemos tener cuidado. Ayer estaba comentando con un amigo venezolano a quien le tengo un gran cariño sobre la Constitución de Venezuela. Y estaba leyendo la Constitución de Venezuela. Mire, una de las constituciones más elaborada y hasta hermosa, la Constitución Bien de Venezuela. pensada. Oh, pero ven acá. La Constitución venezolana tiene figuras o capítulos que no aparecen prácticamente en todas las constituciones. Tiene el Consejo Popular, no recuerdo si ese es lo tengo por aquí, lo puedo buscar. El Consejo Ciudadano, ¿verdad? Que es el que está facultado. O sea, es el organismo que no es gubernamental. Es una ONG. No, es reconocida por la Constitución, no es una ONG. Que le da facultad a ese consejo a exigirle a cualquier funcionario del tren gubernamental, de cualquiera de los poderes, rendirle cuenta. Es el organismo constitucional que está facultado para para preseleccionar los jueces del Tribunal Constitucional. Se hace una presentación primero, una postulación, se hace una preselección, se envía a ese Consejo Ciudadano o Popular y ese Consejo entonces hace una preselección de esa preselección que se hizo en principio
para ser enviado entonces a la Asamblea Nacional. Oye, el poder que tiene no puede pasar de lo como aquí, del Consejo Nacional de la Magistratura. Ese es el que selecciona a los jueces, ese es el que se hace la preselección y no va a ningún otro lado. Se comienza y se termina en el Consejo Nacional de la Magistratura. En Venezuela no es así. Y una serie de garantías ciudadanas y de derechos que no aparecen en otras constituciones. Y decía que debíamos tener cuidado, porque si nos entusiasmamos con el reconocimiento de Estados Unidos y que seguir la línea, que a propósito, yo creo que es una vergüenza para Guaidó el que Estados Unidos diga, le vamos a dar 20 millones de dólares para medicamentos. Venezuela necesita medicamentos y alimentos, pero qué barato está, ¿verdad? Usted me hablaba si usted me habla de 500, de 1.000 millones de dólares, ¿verdad?, que para una inyección en Venezuela. Ayuda humanitaria. Una ayuda humanitaria, pero 20 milloncitos de dólares. Y Guaidó lo anunció como si hubiese sido la mina de oro. Es un asunto de verlo desde el punto de vista latinoamericano. Estados Unidos dice, tengo todas las armas sobre la mesa, pero ¿por qué no toca el petróleo venezolano? Porque todos los analistas coinciden en que esto lesionaría la economía norteamericana, podría producir un alza en los combustibles, bajaría la cantidad de empleos, eso dicen los analistas norteamericanos, y que esa opción es la que menos podría considerar el gobierno de Donald Trump. Y que si se produjera un bloqueo al petróleo venezolano, pues el mercado ruso y el mercado chino podrían absorber lo que Estados Unidos no le compre, u otros mercados. O sea, sería un arañacito que no le daría nada. Entonces, perjudicaría, lastimaría probablemente la economía norteamericana y no le haría el efecto que quisieran que tuviera una medida de esa naturaleza. El juego político no es una mano de bingo lo que se está jugando en Venezuela en términos de política y en términos económicos. Y la intervención norteamericana en términos militares también prácticamente está descartada. Entonces, ¿cuáles son las medidas que podrían lesionar al gobierno de Maduro y no lesionar más al pueblo de Venezuela? Esa es la gran encrucijada. Y eso es lo que se está planteando. La convocatoria para mañana que hace el gobierno norteamericano para el Consejo de Seguridad de la ONU es con la idea de hacer lo que no se hizo en la OEA, lo que no se pudo lograr en la OEA, porque la reunión de la OEA fue un fracaso. Claro. Con toda y la diplomacia y los cabildeos que hizo Pompeyo, no se logró que una mayoría reconociera a Guaidó como presidente legítimo, que habría que ver, que es lo que estoy buscando, le decía a ese amigo, estaba buscando en la Constitución, el mecanismo de sustitución, porque quien está llamado a declarar la ineptitud, la ilegalidad es el Tribunal Constitucional, según la Constitución de Venezuela. O sea, si te reconozco, digo que aquel es ilegítimo y estoy reconociendo a alguien que se ha autoproclamado como legítimo, estoy cayendo en una doble ilegitimidad. Eso es lo que se está planteando y lo que hace que la diplomacia fracasara, la diplomacia norteamericana fracasara en la OEA, porque fue un fracaso. Vista desde el punto de que de 34 solo 16. Y no los 16 reconociendo a Guaidó, sino
firmando la ilegitimidad del gobierno de Maduro. La posición de República Dominicana es dubitativa. Tiene dos cacos. No es Caco. La posición de República Dominicana es la misma que él firmó con los 19 anterior, Sí. pero no reconociendo a un gobierno de Guaidó. Se parece mucho a ¿Tú sabes cuál es la posición de la Unión Europea? Buenos días, Juan Sebastián. Hola, Juan. Buenos días a todos. ¿Tú sabes cuál es la posición de la Unión Europea? Oye, te la voy a leer. Cuando concluyó la sesión de la OEA, la Unión Europea se pronunció sobre la crisis política venezolana. A través de su vocera Maya Kojic-Jancic, recalcó su respaldo a la Asamblea Nacional de esa nación como la institución elegida legítimamente, sin reconocer su presidente, Juan Guaidó, como mandatario interino de Venezuela, tal como él se autoproclamó. Por principio, dice la Unión Europea, no reconocemos gobiernos, sino a países, indicó en rueda de prensa la vocera de la Unión Europea. Eso es dubitativo. Se parece a lo que planteaba en el día de ayer Nicaragua, en la reunión de la OEA, que decía que la OEA estaba tratando un tema que le era prohibido, que la OEA no fue creada para reconocer o desconocer países, sino que el principio era la de la autodeterminación de los pueblos. Que por cierto, seguro Atahualpa se dio cuenta cuando Nicaragua estaba exponiendo, se cortó la transmisión, el canal dominicano que estaba transmitiendo. En el único momento que cortaron... Sí, pero lo cortó porque tenía compromiso con un programa que no es de la planta. O sea, no vaya a irte más allá de... Pero es muy, qué sé yo, como raro. Es como raro. De todas maneras, lo práctico es lo siguiente, según yo creo. Nicolás Maduro está en una situación muy difícil. Ayer utilizó el recurso de poner a cada uno de los jefes de guarniciones que dirigen los estamentos militares de las diferentes regiones o provincias a hacer discursos que se manejó a través de la televisión, dándole respaldo a su gobierno y desconociendo a Guaidó. De todas maneras, aunque en la OEA no pudieron conseguir los votos suficientes para poder, qué sé yo, tomar la posición, la OEA, que mantiene Estados Unidos, que es quien está dirigiendo esa orquesta, la situación de Maduro es difícil. Porque incluso de Estados Unidos se dijo, cuando la OEA no pudo conseguir lo que se pretendía, que los 18 votos que no reconocieron a Guaidó son islotes. Son islotes compuestos por 2 o 3 personas. Que los países que de verdad votaron en contra de Maduro y a favor de Guaidó son países grandes, como es Ecuador, como es Brasil, como lo es Argentina, como lo es Chile. O sea que en realidad denostaba la calidad que pudiera tener como Estado un Estado por la cantidad de personas que tenían en su territorio. Pero el gran problema es que hay una crisis política de envergadura, independientemente cuántos países apoyen a Guaidó, cuántos países reconocen el gobierno ilegítimo de Maduro. Y la pregunta que uno tiene que hacerse en medio de este conflicto, que hay muchos intereses nacionales y hay intereses internacionales encontrados por el asunto de geopolítica, es: si sigue esta crisis como va, ¿hasta dónde la gobernabilidad está garantizada en Venezuela? ¿Hasta dónde el conflicto va a seguir arrojando muertos? Eso es lo que hay que comenzar a preguntarse. ¿Qué salida se le va a buscar si esto llega a un punto de que se polaricen las fuerzas internas en Venezuela? ¿Podrás mantenerse permanentemente así, Maduro, al frente del Estado venezolano? ¿Qué consecuencia entonces habría que ver
en función de buscar una solución a ese problema. Porque no se puede mantener Yo creo que no está muy lejos. Porque no ahora, puede mantenerse eternamente en ese tipo de situación. el próximo paso en contra de Maduro y el gobierno de Venezuela es el cordón humanitario, que siempre es militar. Los 20 millones que anunció Estados Unidos es para un cordón humanitario, para ir a tenderle la mano a los venezolanos que están sufriendo, que no tienen ni siquiera dónde comprar un pan. Entonces, esos cordones humanitarios son siempre militares, argumentando la seguridad de los que están tendiendo la mano a los que lo necesitan. Entonces ¿cómo uno puede concluir? Si Maduro logra rebasar esto, se consolida. Ahora, si esto se mantiene indefinido, Maduro ya no es el interlocutor válido. Tal vez Guaidó no sería la solución final, pero entonces se abocaría a buscar una solución con quien sea. Pero ustedes han hecho un examen forense de la situación de Venezuela, al margen de lo que tú entiendas personalmente que son la posición de interés de este o de cada cual. Hemos hecho un examen forense. En mi oficina, cuando llega un caso, reunimos el pleno de abogados que dirige la oficina y hacemos un examen forense del caso. Arrancando por la competencia. Exacto, todo. Hasta el juez, previendo la posibilidad de que sobre qué juez caiga eso, para saber cómo piensa ese juez y cómo vamos a encauzar el escrito. Venezuela, Nicolás Maduro, en unas elecciones cuestionadas, no en las últimas, en las penúltimas, llegó o mantuvo la presidencia de Venezuela. Pero en ese momento el sistema electoral venezolano estaba siendo monitoreado por delegaciones extranjeras, por veedores internacionales. Maduro ganó. Bajo ese mismo sistema, la Asamblea Nacional Venezolana obtuvo una abrumadora mayoría. Cuando eso sucedió, y tengo el informe, lo iba a traer y se me quedó, lo imprimí anoche en mi casa, de varias instituciones veedoras internacionales, incluyendo una argentina, que dio un informe, fue la primera que Maduro expulsó, que dijo que en Venezuela habían técnicos rusos manejando el aspecto informático de las elecciones venezolanas recién pasadas. Esa fue la primera delegación que Maduro expulsó del país, ¿verdad? Pero bien, cuando Maduro vio, que con un examen forense, ¿verdad?, que venían unas elecciones y que él había perdido abrumadoramente y la Asamblea Nacional había logrado una absoluta mayoría, él entendió que él no podía, bajo ese mismo esquema electoral, ir a otros comicios, porque había el riesgo de que el resultado con relación a la presidencia fuera similar al que ocurrió con la Asamblea Nacional. ¿Qué hizo Nicolás Maduro? ¿Cómo sin asesoría? Bueno, debo tener el control de los poderes del Estado. Pero como no tengo el control de la Asamblea, lo que tengo que hacer ahora, contraviniendo las decisiones de la Constitución de la República, es armar un Tribunal Supremo, porque en Venezuela no hay Tribunal Constitucional. La Suprema Corte de Justicia venezolana es la que ejerce el control constitucional, ¿verdad? Debo tomar este tribunal y armarlo a mi juicio. Así lo hizo, porque él necesitaba el estamento que impidiera que la Asamblea Nacional, Danilo, Atahualpa, Ramón y ustedes, mis amigos, acudieran al estamento constitucional para denunciar a Maduro. Él intervino el tribunal. La Asamblea Nacional Venezolana se paró en dos patas y le dijo a Maduro que eso era ilegal, porque la remoción de los jueces del Tribunal Superior de Venezuela es exclusiva de la Asamblea Nacional.
la que puede decidir la sustitución de los jueces en cualquier momento con la decisión de las 2/3 partes de la Asamblea. Y está la Constitución de Venezuela. ¿Qué hizo Nicolás Maduro? Proscribió la Asamblea Nacional. Con el mismo Tribunal Constitucional, el mismo tribunal que él armó, que la Asamblea dijo, usted no puede porque somos nosotros los que tenemos que sustituir a esos jueces. Con esos jueces sustituidos, él proscribió a la Asamblea Nacional, la que había ganado y había tenido mayoría con elecciones libres. Con elecciones, ahí estaba la voluntad del pueblo, ¿verdad, Danilo? Entonces, proscribe la Asamblea Nacional, ese mismo tribunal. Entonces, ahí es que él arma el tinglado de las elecciones en la que la oposición se dio cuenta de que no había condiciones, aún se votara masivamente, para ganarle a Maduro, porque él había preparado el sistema para que él quedase en el poder. Ahora, vamos a un examen forense. ¿Es ilegítima la Asamblea Electoral, la Asamblea de Venezuela, la Asamblea Nacional? No. La Asamblea Nacional es ahora mismo el máximo poder venezolano, por encima incluso del presidente de la República, porque el poder legislativo es en el orden de gradación de la constitucionalidad del Estado, es el principal poder, ¿verdad? Lo que dice la Unión Europea. No. Lo que dicen todas las constituciones nuestras dicen eso. El poder legislativo es el principal. ¿Es ilegítima la Asamblea Nacional? No. ¿Es ilegítimo Maduro? Usted podrá hablarme de las elecciones. Bueno, los otros no fueron y él las ganó aún con el tinglado que tenía. Ahora bien, cuando un presidente adoptando posiciones de despotismo, contrariando la Constitución de la República, interviene el más alto poder del Estado en materia de justicia, que es el Poder Judicial, violando la Constitución y asumiendo las funciones de la Asamblea, y proscribe la Asamblea y viola la Constitución, ¿es ese presidente legítimo? Un presidente que haga lo que ha hecho Maduro, ¿es legítimo para ser reconocido ante la autoridad internacional? ¿O tiene el entorno mundial que decirle, mire hermano, usted ha violado la Constitución, usted ha cometido acciones de despotismo, de tiranía, usted ha conculcado derechos constitucionales de los venezolanos de manera grosera, usted intervino en el Tribunal Superior de Justicia, que es competencia de la Asamblea, usted proscribió la Asamblea? ¿Es legítimo un presidente que desconoce el orden constitucional? Es Entonces, legítimo. ese es el examen forense. Es legítimo un presidente que se autoproclame. No. Perdón, Atahualpa. Tú has dado por hecho algo que no entiendo que no es así. Por una votación absolutamente mayoritaria de la Asamblea Nacional, se le confirió como poder del Estado legítimo, porque hasta ahora es el único que tiene la legitimidad de la soberanía popular. Por votación absoluta, decidió que este señor asumiera temporalmente la presidencia de Venezuela para un periodo de transición y un llamado a elecciones, no para que dispusiera igual que Maduro, no. Un presidente para que usted en un periodo de transición llame inmediatamente a elecciones libres para que el pueblo se manifiesta. Y si en esas elecciones libres, controladas, equilibradas, independientes, con veedores, Maduro ganó. Pero es eso es lo que ilegítimo. ha hecho. Lo declaran ilegítimo también. Inmediatamente. Pero ustedes no se han dado cuenta de... Tú has llegado a la conclusión que no es, que esto es una especulación. No. He dicho que la Asamblea Nacional votó de manera absoluta para que ese representante, el presidente de la Asamblea, se constituyera en presidente de Venezuela con las únicas y exclusivas funciones de un gobierno de transición para llamar elecciones. Y dentro de la ortodoxia constitucional, eso es lo correcto. Lo correcto. No se ha utilizado nunca el vocablo ilegal para referirse al presidente Nicolás Maduro. Ilegítimo. La legitimidad no es lo mismo que la legalidad. No, yo lo sé que no. Para fines de derecho es lo mismo. No. No, Atahualpa, no digo eso. No, escúchame. No, son planes Escúchame. diferentes. Usted puede ser legal, hacer una cosa legal, ser legal y no ser legítimo.
Sí, es cierto. Una elección es legal. La legitimidad, entendiendo el criterio de la democracia, la da la mayoría. Y la legalidad lo da el proceso, el procedimiento. Si vamos por eso era que se decía que aquí Joaquín Balaguer no era legítimo, porque Balaguer nunca gobernó este país llegando al 40%. Pero era legal. Y cuando vino Camaño aquí, todos, salvo aquellos que entendían otra manera, se entendió y hoy se habla de que Camaño vino aquí a combatir, a tumbar un gobierno legalmente constituido. Pero Balaguer no era un gobierno legítimo, porque Balaguer no era el gobierno de la mayoría. No necesariamente la ilegitimidad lo da la mayoría. No necesariamente en unas elecciones, si se fracciona el voto. Pero ustedes no se han dado cuenta de que nadie estaba utilizando el vocablo legal, sino la ilegitimidad. Sí. Eso es lo que se está planteando. Y además, lo que se está planteando, y yo no estoy fijando posición a nada, lo que se está planteando a nivel internacional, los analistas en ese sentido están planteando lo difícil que está para el entorno internacional, sobre todo para Estados Unidos, enfocar esta situación de Venezuela. Porque ¿cómo usted hace negocio con alguien que está fuera del poder y declarándolo usted de manera unilateral por debajo del concierto de la Organización de Estados Americanos? Usted dice, bueno, no, yo voy a negociar es con Guaidó. Sí. O sea, ¿cómo usted negocia con Guaidó? El comercio internacional, las exportaciones, todo lo que hace... La ayuda humanitaria. Lo que es el Estado de Venezuela. Bueno, ellos pueden decir, yo le voy a enviar... Es tan complicado el panorama que el mismo hecho de recibir ayuda, de ese respaldo, puede causar un efecto dañino para el mismo Guaidó, si no es que quiere permanecer siempre bajo la sombrilla de Estados Unidos. Ahora, si es una ayuda humanitaria, esta ayuda humanitaria va de manera personal para Juan Guaidó. Y Pero no por el Estado venezolano. se la envían a Juan Guaidó. Pero estoy hablando de Estado, que es lo que se está planteando en el análisis internacional. Yo tengo aquí, si me permiten, la opinión de algunos del presidente de fabricantes estadounidenses de combustibles y productos petroquímicos, Chep Thompson, que le envió una carta a Donald Trump diciéndole: las sanciones para el sector energético de Venezuela seguramente dañarían a empresas, trabajadores y consumidores de Estados Unidos y no abordarían los verdaderos problemas de Venezuela. De imponerse una sanción al petróleo venezolano, que es el cuarto mayor proveedor de crudo de Estados Unidos, eso causaría un incremento en los precios de los combustibles, lo que a la vez llevaría a una pérdida de negocios para las refinerías de la llamada costa del Golfo y tendría otros efectos en cadena en la economía norteamericana. Mira, Atahualpa, la presencia de la Exxon, la Chevron, no obedece necesariamente a una relación diplomática. Eso es un acuerdo de tipo comercial que se ventila ante la Organización Mundial del Comercio. Eso, usted podrá suspender relaciones diplomáticas, pero ese tipo de... Además, esas empresas tienen capital venezolano, pero no todo el capital es venezolano. Hay también capital norteamericano y hay capital privado. Eso es otra cosa, que no vamos a decir ahora que Donald Trump va a cerrar las bombas. No. Eso es otra cosa. Eso pertenece a otro ámbito legal y se elucida en otro estamento. Eso no tiene nada que ver. Y segundo... En el Congreso, escúchame Juan Sebastián, tú puedes promover... ¿Y qué es lo que se ha hecho con Cuba? No se fue a la Organización Mundial de Comercio ni a ningún lado. Se le dio un tablazo. El tablazo está pim pum. Aquí nadie negocia con Cuba. Y el que negocia tiene problemas conmigo. Y tiene problemas conmigo.
¿Qué es lo que es que el puerco no se rasca en Javilla? Sí, pero de por Dios, la situación de la inversión de Venezuela en las expendedoras de Venezuela, tampoco Venezuela las va No. Venezuela no las va a suspender porque el principal dolido es Venezuela, no Estados Unidos. Bueno, Ahora mismo, señores, ahora mismo Estados Unidos ha presionado a la baja del petróleo por encima de la OPEP y de los Emiratos Árabes por el excedente que tiene en las reservas internacionales. Pero miren, tenemos que ir. sí, Ahí sí, eso no hay vamos a ir a la 40. publicidad. Sí. Para la vuelta, decirles qué pasa en este país con el uso del castellano. Venimos ahora. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver. Me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Un auto es el reflejo de su dueño y en PL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Somos gente que trabaja, que sonríe, orgullosa de sus costumbres, que valora sus tradiciones. Somos gente que progresa, que inspira, con una ciudad histórica llena de encanto. Por generaciones hemos crecido a tu lado. Cada día asumimos el compromiso de dar lo mejor de nosotros y acompañarte en cada instante de tu vida. Gracias a tu confianza, seguimos creciendo para estar más cerca, porque la vida tiene sus encantos. El encanto. Más de 70 médicos, especialistas en diferentes áreas, abrirán las puertas de sus consultorios para ofrecerte lo mejor de sí. Pronto, GENMI, Hospital de Especialidades Médicas Materno-Infantil. Sí, señor, viernes en esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión. No, eso no viene, viernes 25. Viernes 25. Ahí está, Ven acá, tísimo. pero ya no cobra. Eso no existe el 25. ¿Qué es eso? Pero No, no, la no. guardia. Un mire. momentito, el gobierno sigue pagando. Pero los claro. No, que el sí. gobierno paga irregular hasta el 30. El gobierno paga los días 25. No, 25. señor. No, señor. Hasta eso tú quieres desacreditarlo. No, es que nunca, no están pagando a todo el mundo los 25. A todo el mundo. Escúchame, empieza el 18.
que no era usual con los pensionados y jubilados. Y después va por cartera. Pero que los pensionados y jubilados no pertenecen al orden Estoy hablando de del desempeño pago. del Estado. Antes le pagaban juntos No, a los activos. La fecha es el 25. Ramón. Olvídense Está bien. que el 25 es día de cobro para los que están en el Déjame gobierno. decir- Y ahí los- Abre el teléfono a ver si es su verdad. Abre ese teléfono, haz la prueba. Perdón, ¿qué tiene para el país de importancia que se pague el 25 o el 26? y ocupar un tiempo. Yo quería decir, cuando se quiso agraviar la posición del doctor Balaguer, el doctor Peña Gómez, que era un orador de barricada, quiso siempre jugar con el idioma castellano. De jugar en términos redomados y muy habilidosos, contraviniendo en la etimología de sus vocablos. Pero no solo ocurre eso en este país. Alguien, por ejemplo, puso de moda en un escrito empoderarse, que es un arcaísmo en desuso. Lo correcto es apoderarse. Pero desde que alguien lo mencionó, ya todo el mundo menciona empoderarse. los revivieron. Pues no estamos... Implemento es un sustantivo. Pero alguien dijo aquí implementar, que no existe, y todo el mundo usa implementar. Vamos, pero aterriza, que tú lo que quieres es decir No, lo de perdón. lo de lo legal y lo ilegítimo de Balaguer, que yo fui que lo cité. Sí, lo citaste porque se ha convertido, no te digo, lo digo a ti, en una repetición. No. Ilegal y legítimo es lo mismo. Porque legítimo es legitimus del latín, que es aquello que proviene de lo legal. Legítimo y legal es lo mismo. Eso se lo inventó en aquella oportunidad el doctor Peña Gómez de manera muy renovada, utilizando habilidosamente sinónimos del idioma, queriendo darle una connotación que no era la correcta. Y se quedó. Pero, perdón, déjame hacer una... Si una elección es legal y su resultado tiene vicio, es irregular, ¿cómo tú lo...? Es irregular o fraudulenta. Yo dije irregular, fíjate. Irregular o fraudulenta. No es Porque ilegítimo. el fraude lo vicia todo. Si hay un fraude, ya la legalidad no existe. La legalidad se ve afectada por el fraude. Y el fraude lo vicia todo, pero hay que probarlo. Entonces la legitimidad no te la da la mayoría. No, Atahualpa. No pregunto yo, ¿verdad? No. Mira, lo deseable es que un gobierno, que una acción sea decidida por una mayoría, pero hay mecanismos constitucionales que son lamentables, donde la mayoría se puede manifestar en términos legales con una cantidad que no se compadece con la mayoría general, con el universo. Y eso es lamentable. Pero es legal y es Pero- legítimo. Entonces, si es legal, también es legítimo, Pero según tú. Si es legal, también es legítimo. Pues resulta entonces que todos los que planteamos aquí la necesidad de que tuviera legitimidad un gobierno elegido por el pueblo en las elecciones, estableciendo el 50% más 1, porque representaba la mayoría de los votantes hábiles, de los ciudadanos hábiles para votar, Buscando legitimidad. buscando la legitimidad unida a la legalidad de las elecciones. Pero la legitimidad... Entonces, si no es así, fíjense lo que se da en Estados Unidos, donde un presidente gana el voto popular y pierde la presidencia. Pero ahí Un hay... momentito. no confunda. Explícame. No, tú tienes que diferenciar que el voto popular... Hay dos regímenes. No, explícame lo que yo iba a decir, porque tú... Pues está bien, Te te voy a dejar, tú- te voy a dejar. No, termina. No. Hay dos regímenes. Sí. El popular no necesariamente decide al presidente de los Estados Unidos, porque los colegios no son directamente electores. Ahora, tienen la legitimidad de que lo avala el soberano, ¿Cuál soberano? el pueblo.
Y si El que quiere otra cosa. El que quiere... Así. o sea, explícame esa contradicción. El pueblo que quiere otra cosa, Sí. él dice que lo legitima, que le da Claro, la- porque ¿de dónde vienen los delegados? Pero si usted tiene una mayoría calificada de ciudadanos de su país que dicen a mí por el que yo estoy votando mayoritariamente es por Danilo Basilio. No. Los días de Los colegio. delegados y los colegios, o sea, tiene otro nombre, de tales estados dijeron que es Cabral de la Torre. Danilo sacó 5 millones de votos, Cabral sacó 4 y Cabral es presidente de Estados Unidos. Pero ese es el régimen electoral, así que está consignado en la Constitución. Pero claro que y sí, eso eso- da legitimidad, aunque es contradictorio, porque una minoría se impone a una mayoría. Vea, pero esa minoría no es ilegal en función de que tiene el aval de Mire, la hermano, mayoría. eso no... Es contradictorio. Pero el aval de la... ¿Cómo que la minoría tiene el aval de la Ah, mayoría? porque esa minoría lo decide el colegio electoral. Si tú ganaste la mayoría y va a llevar tiene un delegado, si es mayoría republicano, el delegado es automáticamente republicano. Eso es todo. Sí. Y ese delegado Sí. tiene una facultad de selección. Y 4 estados tienen 32 delegados y hay 2 que tienen 2. Pero como tú entonces... Cabral, Anula. no nos vamos a perder en retórica. Estamos hablando de la legitimidad y la legalidad, que Juan Sebastián cita que eso viene del griego, de qué sé yo qué Eso, cosa. que es lo mismo, he dicho. Que No es lo mismo, no. Que es lo No mismo, legal, que sé yo qué. ilegítimo es no legal. No, es que la legitimidad es la expresión de la mayoría. Eso es lo legítimo. Lo legal es lo que hace Estados Unidos. Es legal. Legalmente, constitucionalmente establecido, esto es por delegados. Pero no es ilegítimo. Es legal, pero no es legítimo ese proceso de elección. Bueno, si partimos de lo que era lo legítimo, es ilegítimo porque no es el gobierno de la mayoría. Bueno, pero la mayoría da un voto a usted. O sea, la ¿Para mayoría qué? no importa. No importa. Está cediendo derechos. Sí, la mayoría no importa. Está cediendo, Bueno, no bien, importa. lo Está dejamos ahí. cediendo derechos. Lo dejamos ahí. Bueno, Cuando usted gobierna un país con un 30% de la representatividad que está llamada a legalizar y a legitimar su gobierno, entonces estaba todo bien. Excusan. Ese 30% es un voto fraccionado del universo del soberano. Si el canon electoral o constitucional establece una mayoría simple de X, Ajá. ya terminó ahí. Ahí terminó bien. Si ese canon establece Yo un tengo 50 más 1, también terminó ahí. Porque al final, lo que procura... Mira, toda la vuelta que ustedes den. No, son diferentes. Lo pueden buscar La legalidad, semánticamente, la legalidad ortográficamente, te da el derecho a ejercer las leyes positivas. Pero lo legítimo es mucho más profundo. Es muy diferente a la legalidad. Danilo, es que No, estamos no, confundiendo, bueno, pues porque yo no- estamos vamos a limitando. dejar- Yo le acabo de enviar a los tres, para que, no es que porque tú aquí no se acabes de puede. enviar. Espérate, aquí no se puede leer. Pero fuera después lo vamos a leer para encontrarnos con nuestra conciencia mira. y ayudar a la gente que nos está siguiendo. pero lo Le que- acabo de enviar un Sí, pero que eso no le importa a la gente, lo que tú nos acabas, porque la gente no va a saber eso, pero lo vamos a saber nosotros. Podemos utilizar otros vocablos más adecuados, porque la ley, lo legal, no siempre es justo. Entonces, en vez de decir legitimidad, hablar de que sea justo, de que sea propio. Mira, Lo tú vas justo, llegando. exacto. Tú vas Señores, llegando. lo justo, lo razonable sería el que sea la mayoría la que se exprese. Pero en muchas oportunidades, en diversas ocasiones, la ley no es necesariamente justa. ¿Me entiendes? ¿Me entienden? O sea, lo razonable sería que la mayoría fuera la que se impusiera. Nunca he utilizado contra Nicolás Maduro el vocablo ilegítimo. He dicho que ganó unas elecciones cuestionables. Ahora, que como presidente
se ha colocado en una situación de ilegalidad cuando ha contravenido la constitución de su país. Me encanta. Mira, yo te admiro, Juan Sebastián. Como tengo 20 años contigo, 22. No me defienda, compadre. A mí me encanta eso. Dale review. Dale review. Oye, qué Sigues. sinuoso. Si haces una retrospectiva del programa ahorita, hablé y dije, la Asamblea Nacional es legítima y es legal. Dije, Maduro ganó unas elecciones cuestionadas, no voy a tocar eso. Ahora, es Maduro un presidente con carácter de legitimidad, toda vez que ha violado la Constitución, se ha convertido en un presidente ilegal. O sea, o ha cometido acciones graves de ilegalidad. Eso es lo que he dicho. Frente a la Asamblea, la legítima, la legal es la Asamblea Nacional. Maduro, no lo sé. Las elecciones que él ganó, y lo dije, fueron severamente cuestionadas. Hablé de todo lo que pasó ahí. Muy bien. Pero no puedo decir otra cosa. ¿Verdad? Nos hemos metido Qué bonito que América se reúne en la OEA por un problema que tiene Venezuela. Y que Estados Unidos plantea de ingrata recordación a la maldita OEA. ese mismo grupo fue el que nos torció la historia. Pero me gustaría que esos... eran otros criterios también. Pero claro que sí. No, por el mismo objetivo. La ONU no es un ente. La OEA. La OEA o la ONU no son entes, son conjunción de países. No. Y no es más de países, de criterios. El criterio en aquella época era diferente. Oye, lo que ocurre es que siempre hay un objetivo, y el objetivo lo plantea Estados Unidos. Me gustaría que asusaran a todos esos países para que se reúnan como se reunieron ayer, para tratar el problema haitiano, que es lo más pobre que hay en el hemisferio. Y el gobierno haitiano es un gobierno legítimo o legal. Hay equidad en Haití. Es que ahí hay otra realidad objetivos. política. Y esa realidad política no es para tratarla a la OEA en este momento. La prioridad es Maduro. Por los desafueros que ha cometido también Maduro. Prioridad? Igual que los desafueros que cometió Lula y cometió Dilma. La prioridad es la riqueza que tiene Venezuela. Pero por favor, nos vamos a poner locos. Entonces, cuando vinieron aquí en el 65... A que no vienen a Haití, solo los Clinton que andan buscando una mina de oro. Que tienen una mina de oro ahí en Haití. Pero, ¿qué le interesa? No le interesa nada. O a ninguno de esos países. ¿Y a qué vinieron aquí? Si no, este no era un país tan rico. No, porque es un punto geográfico importante para trasladar de todo. Porque había un elemento de geopolítica, pero claro que de sí. Guerra Fría. Entonces hay que decir necesariamente que el pleito que tiene Estados Unidos y los países que le hacen el coro no es simplemente para defender la democracia y la equidad en el Venezuela. Problema social. No, ese no es el objetivo. Ese organismo de colonia está teniendo fluidez democrática cuando de 34, 16. Fluidez democrática. Sí. Qué lindo. Ve acá. Estados Unidos. Y la marcha de los pobres centroamericanos, eso nos llama la atención. ¿Qué está pasando en cada uno de esos países? ¿Y por qué no se reúne la OEA? Y Estados Unidos los convoca como convocó ahora para tratar esos temas de esos países cayéndose muertos del hambre. No. Yo digo lo que provoca la migración. Lo único, un momentito, ¿verdad? Porque se reunió la ONU. La OEA. La ONU, y mandó a hacer un programa de ¿cómo se llama? Migración controlada y que sé yo qué. Sí, la declaración y después otro plan, pero para eso, pero para fuñir a los países medios, porque no quiere que esa migración les llegue a ellos, a los países desarrollados. Una pregunta. La crisis humanitaria venezolana se podría comparar con la históricamente reconocida crisis humanitaria institucional
política y social Y sempiterna. de Haití. Ay, no, Un jamás. momentito. Desarrolle su idea. No. Es una pregunta. Es una pregunta para. No se puede comparar. ¿Cuál? Entonces, ¿cuál es más lacerante? No, el problema no es... Perdóneme, ¿cuál es más lacerante, más dolorosa? Ay, Dios mío. Más a la vista de todo el mundo? ¿Cuál? Haití es más lacerante porque añejamente mantiene una situación en una Ve a Juan Sebastián. terrible desigualdad. Ve a Juan Sebastián de lucubrando. Sí. A venir En con una un- terrible- Esa cabecita. Sí, sigue. que los haitianos no han podido autogobernarse. Ese es el problema. Es una clase dominante que no ha podido instalar o no le interesa una verdadera institucionalidad, mucho menos democrática. Eso es todo. Sí, pero Hay que decirle el a drama Argentina. haitiano, Entonces, el drama haitiano, en términos humanos, supera al de Venezuela. pues eso es lo que estoy diciendo. Ajá. Yo no Supera al de Venezuela. Sí. Y no ha recibido la atención que, por razones de disputa, de lo que fuere, por las actitudes de Maduro, no ha recibido la atención de los organismos internacionales. Que, Y la, no me refiero, que la atención es más puta que la situación de Ay, y sí. no me refiero a porque los organismos internacionales no son seres anímicos. Es una conjunción. El mundo le ha dado la espalda a Haití. Y ahora una parte del mundo está frente a este affair con Maduro. Sí. Y nos hemos olvidado que aquí, al lado de la parte occidental de esta isla, hay 11 millones de habitantes y 10,5 de ellos están por debajo, porque no hay línea de pobreza. Es apenas de mínima subsistencia. Sí. Comen galletitas de lodo. Eso no tiene madre. Pero Una eso cosa- es verdad. y- Por una cosa, lo que la estaban crisis- ayer en la OEA. La crisis infrahumana, consuetudinaria que vive Haití, y otro es el problema de Venezuela desde muchos puntos de vista. Pero que estamos hablando, perdóname Cabral. No me comparen, no No podemos comparar. No. ¿Por qué viene todo esto a colación? Maduro debe irse de ahí. Estamos de acuerdo. Y lo he planteado 14 veces. Se tiene que ir. Le está haciendo daño a Venezuela. Desbarató lo que Chávez tenía concebido. Léanse la constitución venezolana. Tómense un tiempo para usted. Una constitución chavista, que quizás es la constitución más completa que yo he leído, de las pocas que he leído, ¿verdad? Léansela. Sí. Parida por Hugo Chávez y refrendada por el pueblo venezolano. Pero ¿en qué estamos enfocados para enfrentar a Maduro? En una crisis humanitaria. No hay, en Venezuela no hay comida, no hay Papel de baño, no hay pan. medicina, el pan es un problema, el arroz, de eso que estamos hablando. Hasta la arepa nos si, falta. si en Venezuela todo eso estuviera disponible en los colmados, en los supermercados, Maduro no tuviera ese problema hoy. Que yo creo que fue A creado. nivel internacional, pero ¿qué se alega? Este señor ha empobrecido a Venezuela, ha desaparecido los alimentos, el pueblo está pasando hambre, no hay medicina, que es verdad, porque yo soy testigo de eso, de aquí mandando medicina, y hay negocios de venezolanos que no deben ser venezolanos, explotando a venezolanos desde que están en la diáspora, que para mandar un par de dólares o una medicina allá les cobran, los revientan, esos mismos venezolanos. Yo tengo una discrepancia contigo. De esos que no son solidarios, sino que hago negocio, no importa que a ti te esté llevando el diablo sacrificado en este país, si tú tienes que mandar $100, tienes que pagar ¿cuánto? ¿Cuánto hay que pagar? El 10%. El 10%, son $110 usted tiene que pagar. Entonces todo, y si es medicina, óigame, eso, todo eso está bien, pero las reacciones vienen por la crisis humanitaria. Pero tú tienes una crisis humanitaria. No, pero es una perenne. manifestación de esa crisis humanitaria, es un problema de dirección política en el Dirección Estado. política. No, ¿y quién es el causante de Óyeme, eso? todo lo que ocurrió, que tú dijiste en la situación que está Venezuela, yo tengo un criterio diferente contigo.
tú dices que lo produjo Maduro. Yo digo que se produjo en las manos de Maduro. Yo creo que todo eso es creado. Eso tiene un objetivo. No, hombre, Maduro se maneja con contingencia. Eso, salta la vaina, pero espérate, ese es mi criterio. Yo quiero que me lo respeten, que lo ha mantenido desde el primer día. Por eso yo no tomo innegablemente hay grupos económicos, por favor, empresariales que... Y los adecos y los copellanos no hicieron una base económica y una base de poder. Eso es así. Entonces, Maduro, ¿qué ha creado todo eso? Se lo han creado los entornos que quieren el poder de Venezuela. Danilo, bueno, yo te respeto. Pero claro, me lo tienen que respetar. Pero, y te la respeto y admiro que el único que cree eso seas tú solo. Pero yo te respeto. Bueno, pues el cuero lo dejo pensando así. Pues yo no soy ningún pendejo. No, pero no hay que ser pendejo. Esa no es la palabra. Sí, claro que sí. Esa es otra palabra que utiliza el dominicano que no sabe qué significa. No, pero eso ya es... yo la dije en el orden en que la gente la entiende. Tonto, vamos a decir tonto, ¿verdad? Sí, bien. Sí, pero yo eso no vamos a discutir que Nicolás Maduro ha hecho cosas en Venezuela, señores, gravísimas. Ahí está la investigación de los periodistas internacionales que agrupa a investigadores de información de todo el mundo. ¿Tú te recuerdas sobre el fraude de los petrodólares, de los de Petrocaribe? De Petrocaribe. Pero ahí está no también... sé si Danilo vio ese informe. Eso ya Nicolás Maduro, no Chávez. Lo que hizo Nicolás Maduro con Nicaragua, con Antigua, con El Salvador. ¿Con Haití? Dominicana, pero República Dominicana no está dentro de ese esquema. Debo exceptuarla. Pero en Nicaragua, ¿tú sabes cómo era el negocio de los petrodólares? Te lo voy a decir, Danilo, para que vean. Te voy a dar un detallito. ¿Qué hizo Maduro? En el 2015, el 23 de marzo del 2015, en su despacho, Maduro estaba concretando un plan de intercambio con Nicaragua. Lo firmó y le puso al lado de la firma, concretar urgente el plan. Ese plan significaba entregar petróleo por Petrocaribe mediante el pago o una oferta de el monto total de la operación eran 446 millones de dólares, 300 mil más, 446 millones 300 mil dólares. Para ser pagados con carne de res, con café, azúcar, aceite de girasol y frijoles negros. A despacharse durante ese mismo año 2015, solo ese año. De esos 446 millones de dólares, 300 de ellos correspondían a los dos primeros renglones. Es decir, a la carne de res, al café y al azúcar también, a los tres primeros renglones. Le voy a decir qué hizo Maduro en perjuicio del pueblo de Venezuela, porque el petróleo no es propiedad de Maduro, el petróleo es propiedad del pueblo venezolano. Del Estado de Venezuela. No, del pueblo de Venezuela, no del Estado. El Estado es la organización política del pueblo. Resulta, para darte las cifras aquí, el café verde, no tostado, le vendieron el quintal a Venezuela. Le pagaron el quintal a Venezuela a 243 dólares. 20 veces más caro que el precio más caro en ese momento en el mundo entero. En el mercado mundial. La tonelada de carne de res, no de primera, 5.690 dólares la tonelada de carne de res. 6 veces más cara que la tonelada de res más cara que se vendía en el mundo en ese momento. Mira cómo se hacían operaciones internacionales para extensión de dominio de las cosas de Maduro, extensión de su apoyo internacional, cómo se lesionaba al pueblo de Venezuela con su riqueza natural no renovable. En El Salvador ahora mismo ya Estados Unidos está investigando por lavado a varios funcionarios que utilizaron dinero de los petrodólares para beneficiarse directamente. ¿Y lo de Haití? En el caso de Dominicana, que fue de los 4 países beneficiados por Maduro, no se puede decir que engañamos a Venezuela. Aquí, al contrario, pues perjudicamos los intereses del pueblo dominicano cuando le regalamos a Venezuela a cambio de parte de la deuda, porque después se la recompramos en el mercado spot en buenas condiciones. Dominicana pagó su petróleo a Maduro.
No se puede decir que no. Solo que uno de esos pagos implicó la cesión de la mitad de las acciones de la refinería dominicana de petróleo a precio de vaca muerta, bajo la promesa, la quimera de que aquí va a haber un centro regional de distribución de gas y de combustible. Todo eso era mentira. Y ahora mismo vemos el esfuerzo que hace el propio gobierno dominicano para tratar de retrotraer, de revolver ese error, como lo ha calificado Felucho Jiménez, y en el que todos estamos de acuerdo. Pero para que tú veas el criterio con el que Maduro manejó sus relaciones internacionales con graves perjuicios al pueblo venezolano. Óyeme, para darte un ejemplo nada más. Perfecto, si eso es así, yo no lo puedo aplaudir. Ahora, yo lo que sí recuerdo, como yo soy el único que tiene esa posición, yo voy a decir por qué. El desabastecimiento de Venezuela hacia el pueblo comenzó estando Hugo Chávez en el poder. Comenzaron los trabajos de socavamiento de la falta de artículos en el pueblo. Es más, ¿tú sabes lo que tuvo que hacer Hugo Chávez para poder contrarrestar eso? Yo voy a hacer algo ahora a favor de los venezolanos. Y hizo un plan de poner un colmado, una pulpería en cada esquina de cada pueblo de Venezuela para poder joder a los que querían embromar a Venezuela socavando la unidad interna. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió en el camino? Que nunca en la vida Nicolás Maduro se puede poner la casaca, las botas de Hugo Chávez en cuanto a favor popular. Jamás en la vida, y ese fue el gran error, cayó en manos de un inepto. Ese no puede dirigir ese pueblo porque el pueblo no lo quiere igual que el que se murió. Y lo vamos a socavar. Aquí se acabó el socialismo del siglo XXI en Venezuela, se fue al carajo, porque nos lo vamos a llevar. Pero espérate, tú tienes ese criterio de Chávez y también te lo respeto. No puedo comparar a Hugo Chávez con Maduro, porque Chávez cometió errores gravísimos en términos de economía, graves. Hugo Chávez fue el germen en el que se inició esta debacle económica. Ahora, Hugo Chávez mantuvo, contrario a Maduro, un criterio de legitimidad y de legalidad en el entorno a las elecciones. Eso no se puede negar. Se sometió al escrutinio. Y esa constitución es chavista. 7 veces llamó a elecciones y ganó. Se sometió al escrutinio. Ahora, él fue el que inició el descalabro de la economía venezolana. Con acciones por las improvisaciones, por el sentido social, por el populismo, cuando redujo la gasolina de Venezuela al equivalente de un galón de ahora mismo de 40 centavos dominicanos. 25 ahora de mismo. dólar. Por ahí fue que empezó, llegó a 10 centavos de dólar el galón. Entonces, ahora mismo, Danilo, hay 13 refinerías destruidas. Y no es porque influyeron en eso, porque el control lo tenía el gobierno con los militares. No. Es que Chávez empezó a atacar las bases de la producción económica, imbuido en el que allí están los latifundistas, los burócratas, los burgueses, los ricos. No. Empezó, y siempre le he dicho aquí, tengo amigos íntimos que tenían las... No diga esa palabra, amigos íntimos. Sí. ¿Te acuerdas con él? Tenía, No necesariamente. cuasi familiares que trabajaban o trabajan en términos profesionales, no tienen nada que ver para los grandes propietarios de las mejores plantaciones de café del mundo. ¿Dónde estaba Venezuela en la exportación de café en el mundo, Danilo? ¿En qué lugar? Estaba entre los 3 primeros, ¿verdad? Chocolate. De cacao y café. Estaba entre los 3 primeros, ¿o no? Hoy no está en ninguno, ¿verdad? ¿Qué hizo Chávez? Apropió las fincas para repartirlas y hoy son eriales sin ningún tipo de producción y destruyó la producción cacautalera de Venezuela. Hoy Venezuela no vende cacao. Por aquello del populismo, las tierras para los pobres, ahí están las mismas tierras, sin los pobres adentro, Danilo. Repartidas en los pobres no están ahí, las tierras sin producción. O sea que la diferencia entre Chávez y Maduro radica solo en que Chávez fue un hombre que se cotejó con la legalidad, que se sometió al escrutinio. Pero en términos económicos era no voy a decir porque es un señor muerto, pero era un improvisador.
Y él fue el germen que llevó al descalabro de la Sí, economía venezolana. ahora hay que desbaratar a Chávez. Ya déjanos a Chávez. No. Está muerto. Ya Chávez está muerto. No, el solo que eso. Chávez esté muerto no significa que la historia, porque el juicio no se hace después de muerto. Yo quiero, que se hace el juicio de la quisiera, si ustedes me permiten, miren este titular. Déjenme ver si yo puedo ponerlo en pantalla desde aquí. Para que ustedes vean la manipulación y lo que es el tú querer una cosa positiva, ponerle un pero. Déjame voltear aquí, Cristian, aquí. Ahí. Este titular aparece en el periódico Diario Libre. Remesas desde Estados Unidos, más en cantidad total, pero no individual. Diablo, Santi. ¿Verdad? Dice el estudio, ese es el titular del periódico. Un análisis reciente del Centro de Estudios Económicos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra muestra que la recepción de remesas familiares presentan una tendencia creciente en los últimos años. Eso es lo positivo, que en los últimos 9 años la tendencia del envío de remesas a República Dominicana ha sido creciente. Ese estudio de la Pucamaima señala, se puede ver en el estudio, que las remesas procedentes de Estados Unidos son mayores en cantidad total, pero no así en cuanto a monto promedio por transacción. En el año 2017, lo voy a anotar, monto promedio para que no, ¿verdad? Monto promedio En transacción. por transacción. Sí. En el año 2017, el flujo de divisas por ese concepto totalizó en la República Dominicana 5.911.76 millones de dólares, que se traduce en un crecimiento interanual respecto al año 2016 de un 12,4%. O sea que del 16 al 17 había subido. Con relación al 16, la recepción de remesa o el envío de remesa a República Dominicana subió un 12,4%. En ese estudio se dice que con respecto al año 2018, aunque todavía no se tiene acceso a las estadísticas de los meses de noviembre y diciembre cuando se hizo el estudio, las expectativas del crecimiento al cierre son muy optimistas. De acuerdo a los resultados preliminares de la economía dominicana, enero-diciembre de 2018, se estima que el país terminará recibiendo flujos por conceptos de remesas ascendentes a 6.524.6 millones en el año 2018. ¿Equivalente? Con 6.524,6 millones de dólares, para un notable aumento de un 10,4%, unos 612.8 millones de dólares adicionales con relación al 2017. Pero, ¿dónde está el titular del cosa? Vamos En el cuerpo, ¿dónde está? No, en el cuerpo, ¿verdad? Vamos a lo que dice el estudio. El estudio dice que Suiza, Estados Unidos, ocupa el 4º lugar en términos de envíos de remesa en la cantidad promedio que se envía. Vamos a poner un número. El promedio que envían los dominicanos desde Estados Unidos para República Dominicana son $100. No lo estoy poniendo lo del estudio, estoy poniendo un ejemplo para que la gente lo entienda. Sin embargo, los que envían de Suiza y de España envían un promedio de $200. El doble. Doble. Para que ustedes entiendan. Y de ahí sale lo que es una noticia buena, positiva, sale el pero en el titular. Pero, es como diciéndote, sí, aumentaron, pero no en cantidad. Aumentó mantiene el liderazgo de donde más envía, pero no en el promedio de lo que envían. Suiza ocupa el primer lugar, España ocupa el segundo lugar, Suiza 349.2 dólares por envío y España con 342.4 por envío y Francia con 320.7 dólares por cada envío que llegan de ese país. ¿Y en cuarto lugar está Estados Unidos? Y en cuarto lugar está Estados Unidos. Lo que quiero señalar es cómo, para que
tú veas lo que es la manipulación y lo que se está haciendo con lo que pasa en Venezuela, que aquí nada más vemos la prensa occidental, aquí no se habla de otra cosa. Estados Unidos reconoce a Guaidó, pero no dicen que Rusia reconoció a Maduro, China reconoció, o sea, esto es una noticia positiva, aumento de divisa, un estudio bien hecho por la Pucamaima, y el titular dice, remesas desde Estados Unidos, 2 puntos, más en cantidad total, pero no individual. Miren, China tiene una posición distinta a la Unión Soviética. El índice respecto a de Venezuela. las remesas recibidas ellos tomaron lo del Banco Central en ese estudio, pero el Banco Central esta vez se equivocó, pero en provecho de las remesas fueron un poquito más altas que la que el Banco Central dijo. En los estudios que yo tengo. Qué bueno. Un poquito más altas. Voy a llamar al decirle, doctor, usted se equivocó. No. Fueron más que entraron. Pero no, Sus entraron fuentes más. están erradas. Pero desde el año 1966, las remesas han crecido año tras año. Desde el 1966 hasta hoy, las remesas han crecido año tras año. Eso debe decir que en los últimos años, el año pasado, con relación al 17, fue casi de un 11% que creció. Y este año se estima que supera el 13% el crecimiento, con relación al 2018. En la misma medida en que las economías de Estados Unidos, de cualquier de esos países, ha sido notorio. Según también la migración crece. No, porque acuérdate que ahora mismo la oferta de empleo en Estados Unidos está amplia. Ahora mismo hay empleos en Estados Unidos. Hace 2 años. El desempleo, hace 3 años, 2 años, 3 años atrás. Ahora mismo no. Después de Trump hacia acá, ha aumentado la oferta de empleos en Estados Unidos. Vamos a publicidad y venimos en un momentito. Se está barajando el nombre de República Dominicana para la Serie del Caribe. Se convocó una reunión para evaluar. Difícilmente se pueda presentar la Serie del Caribe en Barquisimeto con las condiciones políticas, aunque Barquisimeto está a 300 y pico de kilómetros de Caracas. Pero es un problema nacional. Cualquiera que lo asuma le va a tener problemas porque no tiene tiempo. Venimos ahora a los deportes en breve con Danilo González, el Principito. La Serie del Caribe, República Dominicana dijo que está dispuesta a montarla. Yo creo que también se puede. Tenemos todas las instalaciones, hay un año verde, sería injusto que se suspendiera la Serie del Caribe y que las estrellas no pudieran ir a la Serie del Caribe y concluir un año glorioso verde. Sí, pero Danilo suspendió la marcha de las estrellas para que no se pareciera a la marcha el desfile de las estrellas. Dije, pero sería la culminación del año verde, que con el trabuco de equipo que tienen las estrellas y seguro. Óyeme, consigue la Serie del Caribe también. Sí. Serie regular, round robin, campeón, serie final y serie del Caribe. No sé para qué Danilo viene a hablar de deporte. Si nosotros somos soy yo lo que sé. Venimos ahora. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y Te Pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Más de 70 médicos. Especialistas en diferentes áreas abrirán las puertas de sus consultorios para ofrecerte lo mejor de sí. Pronto, Genmi,
Hospital de Especialidades Médicas Materno-Infantil. Desde el seno del hogar podemos forjar una sociedad basada en valores, inculcarles con el ejemplo a nuestros hijos la importancia de fortalecer el amor por los demás. Un hogar donde se practique la tolerancia, el perdón, la honestidad y el respeto es escenario perfecto para cualquier ser humano alcanzar el éxito. Demostremos nuestra lealtad y honestidad en el trabajo, el hogar, en la escuela y en todo el accionar de nuestras vidas. Anhelamos un mundo de paz, equidad y justicia. Pero para eso debemos actuar con responsabilidad y así lograr la libertad que soñamos. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios. Muchos nos han preguntado qué son precios siempre bajos. Buenísima pregunta. Precios siempre bajos significa exactamente eso mismo. Precios siempre bajos todos los días, en cualquiera de nuestras tiendas. Y aquí viene lo bueno, no solo en frutas y vegetales, sino también en carnes, pescados, deli, lácteos, panadería, repostería. Precios bajos todos los días. Resuelto. Saludos, buenos días, gracias a todos ustedes por estar una vez más en sintonía con nosotros. Esto es Mañana Boreal, propuesta que se transmite desde Santiago para todo el país y el mundo a través de Boreal Televisión, de 7 a 9 de la mañana. Danilo González con ustedes, vamos a hablarles sobre lo que acontece en este maravilloso mundo de los deportes, donde hay una información un tanto negativa porque todavía no se sabe si la Serie del Caribe se estará celebrando en Barquisimeto, Venezuela, esta Serie del Caribe 2019 que arrancaría el 2 de febrero. Entonces esta tarde se estarán reuniendo una vez más para ver cuál va a ser la situación, si se realizará la Serie del Caribe o no se va a realizar, porque el tiempo es corto. México, el presidente de la Liga Invernal Mexicana ha dicho, bueno, hemos hecho la Serie del Caribe 3 años consecutivos en México, me van a dañar la plaza, y es lógico. Para montar la Serie del Caribe se llevan un gasto de casi 3 millones de dólares. República Dominicana ha dicho, yo no voy a asumir todo. Se puede celebrar en República Dominicana, pero si cada equipo invierte, o sea, asume el compromiso económico, y es cierto, o sea, porque cada quien hace un presupuesto. La Serie del Caribe a cada país cada 4 años, pero usted no puede de buenas a primeras, así Dominicana, pongan ustedes todo, no, así no. Entonces, vamos a ver, hay una opción de Panamá, hay un muy buen estadio en Panamá, el estadio Rocarú, excelente estadio, los Yankees de Nueva York incluso estuvieron jugando un partido de exhibición el año pasado. En Colombia está el estadio Edgar Rentería, un estadio muy bonito, donde se estuvo jugando béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se estuvieron celebrando en Barranquilla, Colombia, pero esta tarde se van a reunir Francisco Puello Herrera, quien es el presidente de la Confederación de Béisbol del Caribe. Jarron Malfer, quien es el comisionado de Grandes Ligas. Mira, no sé todo, pero sería muy buena opción, porque en la Romana hay los hoteles, porque también la gente habla, no, las instalaciones sí, pero la logística, en los hoteles, donde tú vas a albergar tantas personas. Bueno, exacto, pero tendrá las condiciones el estadio de San Pedro, o no tanto el estadio, sino los hoteles, la hotelería, porque la Serie del Caribe no solamente es el estadio, hablaba de la logística, de los hoteles. Por ejemplo, ¿por qué no se podría celebrar en Venezuela? Como hay una situación tensa, los viajes, ya el comisionado de Grandes Ligas le dijo a los jugadores, no sería bueno que ustedes viajen hacia Venezuela, los mismos turistas, y no es que usted esté de acuerdo con Maduro, ni de acuerdo con Estados Unidos, ni con Rusia, no. El problema es que usted se va a buscar una situación, usted va de turista y
hay un problema en Venezuela en estos momentos, un problema sociopolítico, vamos a llamarle así. Bueno, entonces, yo creo que México es la mejor opción. Tiene estadios bellísimos, estadios de primera, pero ya el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, y tiene lógica, bueno, si ha hecho 3 años de manera consecutiva, y entonces el fanático le pudiera perder interés a una plaza que ha sido la mejor. México se llena todos los días los estadios de un gran ambiente beisbolero, estadios nuevecitos que se han construido, pero vamos a ver esta tarde qué va a pasar en la reunión que van a tener los equipos, tanto México, Puerto Rico, Venezuela, Cuba y República Dominicana. Y como decía Atahualpa Ramírez ahorita, es penoso, las Estrellas Orientales, en el 1967-68, cuando ganaron su segundo campeonato, República Dominicana no pertenecía a la Confederación de Béisbol del Caribe y nosotros no asistimos a esa serie del Caribe. Entonces, después de ahí, 51 años, los orientales logran conseguir el cetro o el campeonato y miren ahora la situación que se está presentando en Venezuela. Pero vamos a ver qué va a ocurrir finalmente. La Serie del Caribe está pautada para que se celebre el próximo 2 de febrero. En la NBA, pocos partidos ayer. Golden State Warriors derrotó 126 por 118 al conjunto de Washington Wizards. Oklahoma City Thunder 122 por 116 derrotó al combinado de New Orleans. Portland Trail Blazers le ganó 120 por 106 a los Soles de Phoenix. Y el conjunto de Minnesota Timberwolves le ganó 120 por 105 al conjunto de los Lakers de Los Ángeles. En ese partido, el dominicano Karl Anthony Towns Cruz consiguió 27 puntos en 31 minutos de juego, capturando Towns 12 rebotes y repartiendo 5 asistencias, apenas 3 faltas personales. ¿Y cuánto ha mejorado Karl Anthony Towns Cruz en ese aspecto? Porque una de las cosas que se le criticaba, de las pocas cosas que se le pueden criticar a Towns, porque mientras van pasando los años, Towns va poniendo mejores números y pertenece a la élite del mejor baloncesto del mundo, pero se le criticaba que rápido en el juego, en los primeros periodos, se metía frecuentemente en problemas de faltas personales. Veíamos a Towns saliendo del partido por 5 faltas personales. En un cuarto, 2 periodos, ya tenía 4 faltas personales, 3 faltas personales. Y esto era una preocupación para el dirigente de los Minnesota Timberwolves. O sea que ahora él ha mejorado ese aspecto, ha mejorado bastante. Ayer jugó 31 minutos de juego y apenas cometió 3 faltas personales. Eso habla de lo enfocado que ha estado Towns en el juego. Soy bueno, soy una superestrella, pero esta es mi debilidad. Vamos a mejorar en esto. Y le ha sacado bastante provecho a esta situación de las faltas personales, que era el talón de Aquiles, lo que se le criticaba al dominicano Karl Anthony Towns Cruz. Felicitar una vez más a los fanáticos de las Estrellas Orientales, luego de conseguir su corona número 3 en su historia. José Mayén y su hijo, que es el gerente general de las Estrellas, Calá, dijo: yo soy el gerente general, pero yo me involucré con mi papá, o sea, queríamos lograr esto juntos, pero yo me quito, o sea, esa responsabilidad no será para mí la próxima temporada. Desde ya hay un rumor de que Manny Acta, el ex gerente general de Águilas Ibaeñas, esté firmando en las próximas horas con el equipo de las Estrellas Orientales. Los Gigantes también han mostrado interés en Manny Acta, pero conociendo uno a Manny, usted está en San Pedro, las Estrellas Orientales a partir de estos momentos, o sea, viene un equipazo. La gerencia quiere invertir, se está hablando incluso de la construcción de otro estadio, porque el escenario como que le está quedando pequeño a San Pedro de Macorís, la tierra de los Big Leaguers, que son esos peloteros de aquella época que daba San Pedro, como Josh Bell, Sammy Sosa y un sinnúmero de estrellas de grandes ligas. Entonces Manny Acta está en San Pedro, nació en Consuelo, no tiene que estarse trasladando, cruzar el país para venir a Santiago, ir a San Francisco. O sea que si se le paga un buen dinero, está en su patio, está con el equipo de las Estrellas
y con los jugadores, el núcleo de jugadores que tiene este conjunto, yo no descarto que las Estrellas Orientales vuelvan a coronarse campeones, porque hay una cosa que ha demostrado Manny Acta, que el tipo es bueno. Donde quiera que llega, da un campeonato. Licey, los Tigres de Licey tenían una sequía de 5 años que no ganaban un campeonato. Llega Manny Acta, le da el campeonato. Águilas Ibaeñas, 9 años sin lograr el cetro. Llega Manny Acta, lo mete a la final y el segundo año entonces le da el campeonato anhelado a Santiago y al conjunto de Águilas Ibaeñas. O sea, que esa es la información que hay en torno a Estrellas Orientales y el conjunto en Manny Acta. Señores, los Padres de San Diego y los Rojos Cincinnati, que son los equipos de Fernando Tatis Jr. y José Siri, ellos, su compromiso era hasta la final del béisbol dominicano. O sea, no van a estar participando con las Estrellas Orientales en la Serie del Caribe. Y es lógico, ya usted no puede pedir más. Demasiado hizo Fernando Tatis Jr., que está jugando aquí. Le dije, tómense fotos, grábense videitos con él, porque va a ser una superestrella de Grandes Ligas. Pertenece al equipo Padres de San Diego y José Siri pertenece al conjunto de los Cincinnati Reds. Aparentemente hay una componenda con los 30 equipos de Grandes Ligas. Manny Machado y Bryce Harper van a tener que bajar su precio. Estamos a doblar la esquina para que arranquen los campos de entrenamientos de los 30 equipos con miras a la temporada 2019, y todavía no se le ha hecho una oferta real así, unos $300 millones que está pidiendo la gente de Manny Machado y el agente de Bryce Harper. Los Medias Blancas de Chicago le ofrecieron $250 millones por 8 temporadas y Manny Machado no firmó. O sea que aparentemente el muchacho quiere más, pero como que los equipos de Grandes Ligas no están por dar es todo ese dinero que ellos están pidiendo. $300 millones está pidiendo Scott Boras, quien es el agente de Manny Machado, y $300 millones está pidiendo Bryce Harper del conjunto de los que estaba con los Washington Nationals. El domingo, próximo domingo 2 de febrero, se estará celebrando la final del fútbol americano entre Los Ángeles Rams y el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Hay problemas en México con el combustible, una escasez de combustible, y es uno de los días que más guacamole se come, o aguacate. Para ustedes lo que es el boom de la NFL, todo está previsto ya para que esta sea una de las mejores finales de la historia de la NFL. Y yo no creo que, pese a la situación del combustible en México, no se vaya a comer guacamole en el Super Bowl entre Los Ángeles Rams y el conjunto de los Patriots de Nueva Inglaterra. Ligeramente favorito sale Tom Brady y los Patriots para que logren conquistar la final del fútbol americano. En el día de hoy, para irme ya, arranca el 39º torneo del baloncesto superior de Santiago. 6 equipos, los 6 equipos de los diferentes sectores o barrios populosos de la ciudad de Santiago, la ciudad corazón. Tenemos a un GUG, el equipo del barrio Libertad, el CDP de los Jardines Metropolitanos, está por ahí el CUPES de los Pepines, el Plaza Valerio, Pueblo Nuevo, uno de los equipos que más me gusta, el conjunto de Pueblo Nuevo, el Plaza. O sea que hoy arranca el baloncesto superior de Santiago. Señores, gracias por la atención prestada. Continúen con la programación de Boreal Televisión y pueden escucharnos a través de Clave 95.9 de 12 a 1 del mediodía en nuestro espacio Omega Deportes Radio. Bye bye. Boreal Televisión presentó
Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.